Me siento en casa. Me siento en casa y de verdad que doy gracias a Dios, primeramente a Él. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Y antes de salir, mi apóstol y mi pastora, por supuesto, les envían saludos, ¿sí? Y sé que el Señor va a hacer algo grande en este día, ¿ok? Así que pongamos una demanda en el Espíritu y que sea Él ministrando a cada área, ¿sí? Que sea Él ministrando lo que Él necesita ministrar en este día, porque como bien decía, gracias, como bien decía mi amada pastora Neida, sí está el basamento científico, pero el Espíritu Santo es quien conoce todo, ¿sí? Él es el que conoce lo que necesitamos y como sabemos la salud es base, la salud es primordial para toda la iglesia de Jesucristo, porque una persona enferma evidentemente no rinde lo suficiente en la obra de Dios, y principalmente como congregación, como iglesia de Jesucristo, una de las cosas que ven en nosotros es la salud, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios debemos reflejar el reino de Dios en nuestra salud, y la salud abarca tres áreas. El ser humano tiene tres áreas, que es espíritu, es alma y es cuerpo. A veces pensamos, sí, el espíritu lo alimentamos a través de la palabra, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero una de las cosas, y el nombre para este tiempo que vamos a tener, y no me presenté, perdón, empecé de una, mi nombre es Diana Palma. Para la gloria de Dios, soy médico internista, también médico ocupacional. El médico internista se encarga de atender los pacientes de los 13 años en adelante. Es decir, 102, 104, 106, 108, todos esos pacientes son de nosotros. Y son todas las condiciones médicas, nada quirúrgicas, ¿sí? Y el médico ocupacional es el que se encarga de ver todas las enfermedades que están en las personas que trabajan, que laboran. Entonces, tienen relación, ¿sí? Ese es el punto de vista médico. Y bueno, en el ministerio, en la casa, soy líder del Ministerio Vida y Salud. Ministerio Vida y Salud es el que se encarga de todo el equipo de salud. Y una de las asignaciones que tenemos, ¿ok? Que es lo que ustedes estaban haciendo acá, conociendo el propósito de cada ministerio, y nuestra asignación es levantar vallado en nuestra congregación y batallar y reprender espíritu de muerte y enfermedad y revelar el reino de salud en nuestra congregación y en las familias. Esa es nuestra asignación. O sea, todo el equipo de salud estamos en ese ministerio y esa es una de nuestras principales asignaciones. Así que bueno, el tema del día de hoy se llama Fortalece tu hombre interior, cuida tu cuerpo y tus emociones, ¿sí? ¿Por qué hablamos de fortalecer el hombre interior? Como les decía al principio, existe espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y una de las cosas que el Señor nos demanda en la palabra, y es un versículo que siempre estamos meditando, siempre lo hablamos, y es Proverbio 4:23, y me gusta en Nueva Traducción Viviente, que habla sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Y al final dice, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, cuando hablamos del corazón, podemos hablar del alma, de los pensamientos, de la mente, de la voluntad, ¿ok? ¿Y por qué habla él? ¿Por qué hacen énfasis en el corazón? Porque muchas de las enfermedades, y eso está comprobado científicamente, que muchas de las enfermedades tienen relación con el alma. ¿Qué quiere decir eso? En el alma están las emociones, en el alma están los pensamientos. Y más adelante hay un proverbio que dice, en Proverbios 16:24, dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y les traigo un testimonio como médico. Cuando yo voy a atender a un paciente que tiene dolor en los huesos, que tiene diagnóstico osteoporosis, osteopenia, que es disminución del calcio, de la densidad mineral ósea, ¿ok? Cuando yo veo a ese paciente que tiene dolor, que no duerme bien,
que tiene hipertensión, o hay pacientes que vienen con diagnóstico de cáncer, con patologías muy graves o crónicas. Una de las cosas que el Espíritu Santo me permite conversar con ellos es cómo está el sueño, que es importante, cómo está el corazón, que es tremendo, porque llegar tú al paciente hasta esa área no es fácil, pero el Espíritu Santo lo hace. Así como hay una mentoría en la iglesia, así nosotros como médicos, por lo menos en mi caso, gracias a Dios, me permite llegar hasta allá y podemos... Hola, pastor, ¿cómo está? Bendiciones. Me permite llegar hasta allá y conocer si por lo menos ese paciente tiene falta de perdón, tiene ira, ¿ok? Amargura, raíz de amargura. Y una de las causas que se llevan esos pacientes con patologías crónicas tiene su raíz allí. Tiene su raíz en la ira, en la amargura, y te lo dicen, a veces lloran en la consulta y dicen, wow, no lo sabía. Y tengo una paciente que traigo el nombre, se llama Talía, es joven, 23 años, la atendí hace como 2 meses. Y cuando ella llega, yo en mi consulta, yo coloco, es música instrumental. Cristiana, me gusta el violín y eso es lo que yo coloco. Cualquier música, ni wine, cualquiera, pero música instrumental. Eso es lo que ameniza, parte del Espíritu Santo por supuesto, pero eso es lo que ameniza la consulta. Y ella llega y se sienta, yo la veo totalmente en depresión. Yo digo, oye, ¿qué tiene una persona de 23 años? Y me dice, tengo dolor en los huesos, yo no duermo, tengo ansiedad, me angustio. Y yo, wow. Yo la dejo, el Espíritu Santo me dice, solo escúchala. Y yo, ok, solo la escucho. Me paré, paré la computadora, paré todo y solo verla y escucharla. Cuando yo la escucho me dice que su mamá ella es la única que está acá en Caracas y su hermana está fuera del país. Y ella es la que está llevando el caso de su mamá con un cáncer de mama muy avanzado. O sea, tiene una condición de depresión, de angustia, de ansiedad, y eso le estaba originando una artritis de 23 años. Y yo dije, eso no puede ser. Una artritis, con todos los exámenes positivos, todo lo que corresponde a una patología crónica que para la ciencia no tiene explicación, aún no saben cuál es el tratamiento, pero cuando ella me dice así, y yo vengo de pasar artritis reumatoide, que para la ciencia no tenía sanidad, no había tratamiento, no había salida, y que según me iban a dejar con metrotexate, que es un medicamento terrible toda la vida, y el Señor me sanó. Cuando ella me dice, yo tengo artritis, y yo, artritis, mujer, pero ¿por qué si ya estás tan joven? Y me comenta todo esto de su mamá, toda la situación. Le invito a un encuentro de mujeres en la iglesia. Y esa muchacha empezó a caminar. Le dije, en una semana te quiero ver. Ya en una semana no tenía dolores. El otro mes le dije, te vas a hacer los laboratorios. Estaban negativos. Y ahí está Talía, avanzando. ¿Sí? ¿Y por qué les traigo? Bueno, es el Espíritu Santo que me la trajo a memoria porque no lo traía hoy. Pero ¿por qué les traigo eso? Porque muchas de las patologías, muchas de las enfermedades se originan en el alma. Cuando hay alguna alteración emocional, bien sea como les comentaba, por falta de perdón, por amargura, orgullo, ira, algún pensamiento de ansiedad, de estrés. El estrés enferma, el estrés mata. Y a veces decimos, bueno, pero es que si me voy con el Señor es ganancia. Pero yo quiero decirle algo. ¿Estamos seguros de que es el tiempo? ¿Hemos cumplido el propósito como para llegar allí? Porque muchas veces decimos, no, pero se fue, sí, no es que yo no tengo... yo estoy segura de para dónde puede ir un hijo de Dios que esté caminando en santidad, en consagración, en obediencia y en vida en el Espíritu, en todas las columnas de la casa. Yo estoy segura. Pero cumplió su propósito. Eso es lo que el Señor nos demanda el día de hoy.
O sea, si hoy corresponde partir, ¿ya cumplimos el propósito? Porque cuando rindamos cuenta ante el Señor, no solamente vamos a rendir cuenta por el ministerio, por la familia, sino por nosotros primeramente. ¿Sí? Entonces empezamos con eso. Entonces, como le decía, tenemos 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Ya la ciencia lo está viendo así. Ya el médico te empieza a preguntar: hey, ¿tienes ansiedad? ¿Estás durmiendo bien? ¿Por qué se están enfocando en eso? Esta es una revelación del Padre. Y la ciencia está considerando ya eso, ya lo considera. Ya nosotros lo veníamos considerando por gracia de Dios, por revelación, pero ya ellos lo hacen. Entonces, cuando hablamos que, y a mí me gusta tercera de Juan 1:2, porque dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. A veces lo leemos muy rápidamente, pero esa prosperidad del alma, o sea, ese enfoque en todo, pero el alma, fíjense cómo hay tanto énfasis en esa área, ¿sí? Y una de las cosas que revisaba, y es que el alma en hebreos es nefesh, y una de los significados es que da vida al cuerpo. Y si hay un alma, por decir así, si el alma no está acorde, si hay una afectación en esa área, si hay un quebrantamiento del alma por alguna situación, ¿qué le da vida al cuerpo? ¿Cómo nosotros caminamos? O sea, ¿qué necesitamos? Necesitamos un esqueleto, y si ese esqueleto está totalmente afectado por osteoporosis, por una falta de perdón, por una ira, amargura, una situación de la niñez, de rechazo, hay muchas situaciones que pueden originar falta de perdón. Entonces, cuando yo vi ese significado, que ayer lo estaba revisando, yo, wow, es lo que da vida al cuerpo. Entonces, una de las cosas en Salmo 51:8 habla de los huesos. Y a mí ese versículo a mí me ministra muchísimo. Yo no sé por qué hoy me fui por los huesos, pero yo declaro en el nombre de Jesús que toda afectación ósea, que toda alteración en la columna cervical, columna dorsal y lumbar, en la cadera, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, reciben sanidad divina y se alinea al diseño, se alinea a la asignación que esta casa representa en el nombre poderoso de Jesús. Así que ahora sus células óseas reciben soplo de vida, el soplo de vida ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando hablamos, la pastora me decía de el tema del CELAC, de pastoras de Margarita, y el tema de esa palabra fue cuidando mi niña. Y yo le decía al Señor: Señor, qué palabra de todo, como haciendo el sustento, todos los temas. Y me hablaba de Cantares 1:6, en palabra de Dios para todos. Dice: no se fijen en el color de mi piel, que el sol ha oscurecido. Es que mis hermanos se enojaron conmigo y me mandaron a cuidar sus viñas, pero no tuve cuidado de mí misma. Una persona, para cuidar a otra, primero debe cuidar de sí misma. O sea, es lo primero. Sí, yo puedo amar la obra, puedo amarlo todo, sí, Señor. Pero para yo hacerlo tengo que amarme yo. Porque si yo me enfermo y yo no rindo, yo no voy a poder avanzar, yo no voy a correr en la obra de Dios, en lo que el Señor nos ha demandado en este tiempo, en la asignación que cada uno de nosotros tenemos en el reino de Dios. ¿Sí lo vemos? O sea, para yo poder decir que yo amo lo que el Señor me ha entregado, tengo que amarme a mí, tengo que empezar por mí. Porque aún lo que yo voy a reflejarle a esa persona
O sea, él se va a ver, oye, pero esta está renca. ¿Sí lo vemos? Oye, pero esta me está ministrando sanidad, y yo no estoy diciendo que el Señor, porque muchas de las enfermedades que podemos ver es para ver también la manifestación de la gloria de Dios, en sanidad, en milagros, en todo lo que el Señor va a ministrar. Pero ya va, que no sea por mi incompetencia, que no sea por mi negligencia, que no sea aún por desconocimiento, porque a veces es que no lo sabemos, pero ya cuando lo sabemos ya no va a decir, no Señor, no me dijeron. No. O sea, ya cuando ya yo tengo el conocimiento, ya yo no puedo decir, no Señor, es que yo no sabía que la hipertensión se puede originar por ira, porque vivo molesto, vivo quejándome, que la gastritis se origina por ira, por represión de las emociones. Me cuesta expresar mis emociones por alguna situación de herida de la niñez. De repente una palabra de anulación, no te puedes expresar. Y entonces quedamos allí. No me puedo expresar, no puedo. Y no sé llorar. Y fíjense que la palabra es muy clara. O sea, el Señor todo lo hizo bueno en gran manera. O sea, todo lo que Él hizo, todo lo que Él hizo fue bueno en gran manera. Y eso lo dice en Génesis. Y si si Él me hizo con espíritu, alma y cuerpo, yo tengo emociones y son buenas. Jesús experimentó las emociones. Él no dijo, ahí no dice, Jesús se escondió y no lloró. No dice. Jesús lloró. Qué hermoso, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Entonces, cuando hablamos de las emociones, y hoy me metí con alma, con hueso y con emociones. Bueno, gloria a Dios. Cuando hablamos de las emociones, también hay esa represión emocional ocasiona que el cuerpo emita señales de alarma. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué quiere decir Diana con eso que está diciendo? Estoy diciendo que quizás un malestar físico, un malestar en el alma, por alguna situación no resuelta, me podría dar un dolor de cabeza, una migraña, y quiero salir corriendo a tomarme la Tamel, porque es más fácil yo tomar la pastilla de Tamel que resolver. Ay, no me ha visto. Qué fino. De verdad, no, es que de verdad que yo amo esta casa. Sí. Qué fino. Bueno, como les decía, una situación no resuelta, una represión de emociones, puede originar una señal de alarma en el cuerpo. Y es que Dios lo hizo todo perfecto. ¿Y qué pasa? Estoy cansada, debo hacer una pausa, porque nos cuesta hacer una pausa. Nos cuesta hacer una pausa, nos cuesta reconocer que tenemos un tiempo de descanso, y aún el Señor hizo tiempo de descanso. Forma parte de su diseño. No estoy hablando nada fuera del diseño. Estoy hablando todo. Leemos Génesis y está el diseño. Ese es mi diseño. Diga, ese es mi diseño. Y reconozco mi diseño. Porque cuando lo reconocemos, ahí decimos, pero ya va, yo puedo descansar, yo puedo llorar. Tampoco es como dice mi apóstol, dice, hija, usted tiene, bueno, todos pues, hija, ustedes tienen un tiempo para deprimirse, pero es que han visto a la vida deprimido. No hay tiempo para eso, ¿verdad? No hay tiempo para eso. Pero el hecho de que lloremos, de que expresemos las emociones, nos ayudan a drenar. Y como no había salido de lo que les estaba explicando, las señales de alarma, sigo con las señales de alarma, como les decía, se manifestó el dolor de cabeza, la migraña, y quiero salir corriendo a ver qué tengo en la cartera, porque ahí debo tener un Atamel, un ibuprofeno, una dipirona.
pero no resuelvo la causa. Entonces es una ola de presión que está allí, que bueno, y esa ola de presión, mis hermanos, puede explotar. Y por eso hay tantos casos de eventos cerebrovasculares en personas jóvenes. ACV. Por eso hay hemorragias. Y yo no estoy declarando eso para la casa. Solo les estoy abriendo el panorama. Y podamos entender y podamos tomar cada uno de nosotros. No, esto no depende de los pastores Colina, aún como cobertura y como papá, pero cada uno de nosotros, de ustedes, tiene responsabilidad en su salud y en el cuidado del mismo. Eso es una responsabilidad individual, así como la salvación. Eso es individual. Entonces, ¿por qué me metí con los medicamentos? Porque yo los detesto. Yo los detesto. Y cuando yo voy a dar un medicamento, por lo menos ahorita venía saliendo de la iglesia y una hermana me abordó para atenderla. Yo, delegué en otra persona, en otro médico. Pendiente, que no me le vaya a dar medicamento. Espere un momentico a examinarlo bien si lo necesita o no. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios es el pueblo que más dependencia a los fármacos hace. Es tremendo cómo se molesta porque usted no le da una medicina. Y usted le dice, bueno, pero y estoy hablando en general, yo no estoy hablando solamente no, estoy hablando en general. Vamos a orar primero. Así que, bueno, te reprendo, casi que no, porque es que cuando vemos el origen de lo que significa fármaco es veneno. El significado de fármaco es veneno. ¿Aquí hay alguien de personal de salud? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fármaco es veneno. Farmacón. Ese es de donde viene la palabra. Entonces, si nosotros dependemos de un fármaco, ¿en dónde está el sacrificio de la cruz del Calvario? ¿Dónde está el poder de la llaga de Jesús? ¿Dónde está reconocer lo que por herencia ya tengo? No es que se quedó en una promesa, es que ya lo tengo. Ya tengo la herencia, la salud ya yo la tengo. Pero depende de mí cuidarla. Depende de mí resguardarla. ¿Y cómo empiezo a resguardarla? Cuidando mis emociones, cuidando mi corazón, como dice Proverbios 4:23, porque de eso determina el rumbo de mi vida, en esa nueva traducción viviente. Cuida tu corazón porque de este determina el rumbo de tu vida. O sea, es tan preciso que nos da la dirección muy clara. Entonces, como pueblo de Dios, debemos conocer y reconocer nuestro diseño. Reconocer a qué ya tenemos acceso. ¿Y cuál es el acceso más directo que tenemos? La salud. Yo no dependo de medicamento. ¿Y por qué no dependo de medicamento? Cuando me voy a Salmos 105:37. 105:37. No sé si lo tenemos allí. Ay, qué emoción. Ay, perdón. Salmo 105:37. Ok. Gracias. Vamos a colocarlo en Reina Valera. Ok. Dice, lo sacó con plata y oro y no hubo en su tribu enfermo. Ese es mi sustento de parte de Dios para yo decir, usted no depende de medicamentos. Porque el pueblo de Israel no necesitó tener la botica en la farmacia ahí. Iba por el desierto y con la botica de farmacia. No.
Pero evidentemente que si hay una enfermedad, por eso fue que, bueno, están los medicamentos. Pero si no estuviésemos enfermos, no los necesitamos, ¿verdad? No necesitamos medicamentos para diabetes, para hipertensión. Por eso es que una de las estrategias de Dios es la medicina preventiva. Porque la medicina curativa en todos los sentidos me genera gasto. ¿Por qué? Porque estoy llegando ya cuando estoy enfermo. Ya cuando no hay más nada que hacer. Me tienen que indicar el omeprazol para la gastritis, me tienen que indicar el Colipan porque tengo gases, porque todo me cae mal, pero detrás de eso está que tengo ira, detrás de eso está que tengo temores. Los temores enferman. Los temores, el miedo. Y una de las representaciones del miedo y del temor son las infecciones respiratorias y el asma, las alergias en la piel, las enfermedades en la piel, dermatológica, psoriasis. Usted le mete la lupa del Espíritu Santo allí, el discernimiento espiritual, palabra de ciencia, mire, y usted va a encontrar mucho. Entonces, por eso es clave la medicina preventiva. Y por eso hoy, nuestros pastores Golina me invitaron para acá. ¿Sí? Llegamos a la medicina preventiva. Entonces, uno de los fundamentos es ese. No hubo en su tribu enfermo. Ustedes me dicen la hora, porque aquí si no tengo hora. Sí, ustedes me dicen cómo voy, cuánto tiempo llevo y todo eso. Ok. Entonces, como les decía al principio, debemos tener en cuenta que el estado de salud integral. ¿Por qué se menciona integral? Porque no es solamente el cuerpo, es también el alma, y por ende el espíritu va a estar fortalecido. Por eso es que la palabra empezó: fortalece tu hombre interior, cuida tu cuerpo y tus emociones. ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta que el estado de salud integral de nuestra congregación, de nosotros como pueblo de Dios, que somos los que nos están viendo cómo caminamos, cómo hablamos, cómo modelamos, ¿sí? Refleja el reino de Dios. Nuestra salud refleja el reino de Dios. Y mi pregunta es: ¿en este momento estás reflejando el reino de Dios con tu salud? ¿Con el cuidado? ¿Con la mayordomía del templo? ¿Con cómo estamos comiendo? ¿Qué está en nuestros corazones? Estamos tomando agüita. El agua la hizo Dios, ¿sí? Eso es lo mejor que tenemos. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo para nosotros cuidar el cuerpo? Y entendamos que sí lo necesitamos, sí necesitamos el cuerpo para poder. ¿Por qué? Porque sin cuerpo, ¿cómo andamos? ¿Qué le pasa a una persona que no tiene piernas, que no tiene brazos? ¿Cómo lo hace? Él logra defenderse, sí, de verdad que sí, porque yo he visto personas que logran defenderse, pero no lo hacen igual. Y nosotros estamos completos. Denle gracias a Dios ahorita, porque estamos completos, porque tenemos cerebro, porque tenemos ojos, porque tenemos piel. Que en nuestro corazón en este momento haya gratitud, porque tenemos uñas, porque tenemos cabello, porque tenemos órganos genitales, porque tenemos intestinos, tenemos hígado, riñones. Cada vez que usted se levante, después de orar por sus pastores como socios de oración, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Y de orar por la salud de ellos, porque como les decía la asignación de nosotros como vida y salud, ¿sí? De orar por la salud de ellos, porque al usted orar por la salud de ellos,
es lo que ya ustedes tienen más que seguro la salud, siempre y cuando ustedes estén caminando en obediencia. Porque van a decir, bueno, pero es que yo oro por la salud de mis pastores. Pero mira, estoy enfermo. Ajá, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Sí? Y eso igual en todas las áreas. Eso en todas las áreas nos ministra eso. Entonces, después de eso, usted le da gracias a Dios por todos sus órganos, por todo su cuerpo. Aprenda a amar su cuerpo. Aprenda a amar así como Dios nos hizo. Porque muchas veces, y le voy a decir esto que me está... Hay a veces un autorrechazo al cuerpo. Y de allí vienen enfermedades inmunológicas. Rechazo mi cuerpo, mi propia célula empiezan a rechazar. Y no se sabe, las enfermedades inmunológicas, reumatológicas, no tienen explicación científica, no tienen tratamientos para ellos, ¿sí? Yo pertenezco a ese gremio, pero sí, pero no tienen explicación. Pero hay un autorrechazo, no reconozco mi cuerpo. Y empieza mi propio cuerpo a pelear entre ellos mismos. Entonces, a reconocer y amar su diseño, a reconocer y amar su cuerpo, a orar por ello y a darle gracias a Dios. La gratitud dimensiona nuestra fe. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Cuéntenme, yo también quiero saber. Ok. En Cantares 2:15, esta puede ser en cualquier versión, pero esta la tenía en NBI, pero también en NTV, Reina Valera, la que ustedes tengan por ahí. Dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. ¿Y cuáles pueden ser esas zorras pequeñas? ¿Qué creen ustedes que pueden ser las zorras pequeñas en nuestra salud y en el cuidado de nuestro viñedo? Mala alimentación, el exceso de carbohidratos, no comer a la hora, ¿sí, verdad? No dormir, las redes sociales, 4 y 5 horas en WhatsApp, 4 y 5 horas en WhatsApp. Estoy apoyada, ¿ves? En Instagram, porque empieza. Y les voy a decir algo, científicamente hay un estudio muy reciente que las personas con demencia, que se les empieza a olvidar las cosas, con Alzheimer, tiene que ver con la rutina, tiene que ver con las personas que se la pasan haciendo lo mismo siempre, porque el cerebro se queda en una sola posición, no es dinámico como es Dios. Nuestro Dios es dinámico. Entonces, como nuestro Padre es dinámico, nosotros somos conforme al diseño que Él ya estableció para nosotros. Entonces, hay personas con demencia, con Alzheimer, que no hay nadie, ningún familiar yo tengo con esa enfermedad. ¿Y cómo has vivido? Bueno, de aquí salgo para allá, lo mismo todos los días, reviso las redes sociales y cuántas horas, 3 horas, 5 horas. No hay tiempos de pausa, de celar. No hay tiempos de pausa. Entonces el cerebro se acostumbra a lo mismo siempre. Yo tengo que poner límites en el WhatsApp, que es lo que más me cuesta. A veces hay 200 mensajes allí y yo digo, bueno, 100 mensajes, 70. Y digo, Señor, ya. ¿Por qué? Porque esto puede enfermar. Sí nos ayuda, porque son herramientas de parte de Dios, pero debemos saber cómo utilizarlas. Fíjense, esto es una zorra pequeña. El que no usa lentes, fíjense algo. Tenemos la era pre-pandemia y la era post-pandemia. La era pre-pandemia y post-pandemia. En la era post-pandemia, en la era de plena pandemia, por decirlo así, muchas personas se quedaban con el teléfono de noche, apagaban la luz, ¿ok? Después de eso, muchas personas empezaron a usar lentes, o los que usaban lentes
se les como agravó la condición. Entonces, fíjense que hay cosas que son buenas, pero hay que saberlas cómo usarlas. Y así es en nuestra salud. Y por eso la palabra nos habla en Cantares de esas zorras pequeñas. Una zorra pequeña puede ser el descuido. El descuido es una brecha en cuanto al origen de enfermedad. Por eso es que una de las cosas que con la profeta Janet, cuando oramos por un enfermo, que me dice, Lenita, vamos a orar por un enfermo, y me dice, vamos a orar primero, ¿cómo debemos orar? Porque ella tiene un testimonio que dice que una pastora le escribió que el pastor estaba grave con un ACV, pero ese pastor comía arepa frita, cochino frito. Y entonces reprendan la muerte. No, ya va. Primero oramos por misericordia, porque entendemos que hay una brecha de descuido. Por eso vemos a veces queremos reprender a todo el mundo, pero ya va, no vamos a reprender nosotros mismos entonces, porque ¿quién es el causante? Entonces, el origen de la enfermedad también viene por descuido, y por eso el Señor nos recuerda hoy que es una zorra pequeña. A veces tenemos que ir al baño a orinar y no lo hacemos. Puedo esperar. ¿Y qué se va originando? Se rebosa esa orina, se queda esa orina allí ácida, ocasiona infecciones vaginales, ocasiona infecciones urinarias. Y para quien lo que no me enfermé sirviendo, no se enfermó sirviendo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ganas de orinar, cuando usted tiene ganas de orinar, es que el cuerpo le está diciendo, debe ir al baño. Debe ir al baño. ¿Por qué? Porque es natural, es lo fisiológico. Por eso tenemos orificios para eso. Porque si no, Dios busca otra manera de ver cómo sale esa orina de allí. ¿Pero qué hizo? Bueno, hizo un orificio. Eso tiene que salir por allí. Entonces, hay infecciones, he tenido pacientes con infecciones urinarias que luego les ha producido tanto daño a nivel renal que han entrado en diálisis. ¿Por qué? Porque violamos el diseño. La violación del diseño no nos va a dar cobertura. ¿Cómo tenemos cobertura si estamos violando lo que ya está establecido? ¿Sí? Otra cosa, hábitos inadecuados, como los que mencionaba, los carbohidratos, los azúcares. En los hipertensos, muchas veces dicen, no, que no debo comer sal. Ok, perfecto, no coma sal. Pero se come la dona, se come la pizza, se come la torta. El enemigo del hipertenso, lo que pasa es que eso no se dice, porque es más fácil que yo venda el azúcar que venda la sal. Pero eso no se dice. Entonces, ¿qué es lo más fácil conseguir cuando uno está en la calle? Dulce, pizza, comida, hamburguesa, perro caliente. Ustedes la tienen difícil, pero la tienen aquí en el. Nosotros tenemos ese bicho por allá y sopa, pero ustedes la tienen, sí, la tienen difícil, sí. Pero es dominio propio, ¿sí? Entonces, bueno, gloria a Dios, así es. A ver, me gusta eso. Entendido en los tiempos. Entonces, hábitos inadecuados. ¿Por qué les comento lo del azúcar en el hipertenso? Y bueno, en muchas personas. El azúcar, el gluten no venía antes. O sea, no estaba antes. Eso se fue introduciendo poco a poco. Y el gluten, el azúcar, produce tanto diabetes, hiperinsulinismo, daños en los huesos, hipertensión. Entonces es más fácil decir no comas sal, pero dejo el azúcar. El azúcar mata. Y no es que el azúcar de esta dietética, todos los nombres, porque no les voy a hacer propaganda,
Pero toda esa azúcar dietética, ya hasta la misma OMS, que es uno de los que afianza todo esto, dice Organización Mundial de la Salud, pero sin comentario, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, ellos mismos sacaron ahorita un comunicado científico que dice que ese azúcar produce más bien diabetes. Está avalado, está muy reciente, lo pueden revisar. Entonces, yo prefiero que usted, bueno, a mí me gusta el café, ¿sabe que yo empecé? Y se lo doy como, de verdad, el Señor, papá, es bueno. Para uno poder orar por una situación, uno tiene que tener autoridad y legalidad en esa área. Y uno, a ver, por lo menos en mi caso como médico, y mi lenguaje de amor es regalo. Es terrible. Porque un caramelito y dices, ay Dios mío, eso sí me gusta. Y me regalan de todo, y cositas, y comiditas, y no sé qué, y después siempre me lo como. Ajá, es difícil. Yo me expongo porque esto no es que, ay, que ya lo está diciendo porque no lo vive. No, esto hay que vivirlo, ¿sí? Pero un día le dije al Señor, primero había ganado peso, tenía 7 kilos de más. Porque comía carbohidratos, comía azúcares, todo lo que me invitaban, venga. Y yo soy del llano, en el llano se come mucho. Yo soy de Guárico. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, no puede ser. Porque si yo estoy hablando de algo, ¿cómo lo sustento? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está el testimonio? Y aparte, para yo orar por mis padres espirituales, y para orar por las coberturas, y para orar por la iglesia, ¿cómo lo voy a hacer? Si tengo esa brecha ahí, pero eso era un portón abierto, eso era un portón. Entonces, un día le dije al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame porque no puedo. O sea, no puedo, era una ansiedad de comer, y yo no soy comedora de pan. O sea, uno come allá es arepa, en Guárico, aquí es que se come pan, pero allá no. Arepa sabe, o sea, eso no. Y aquí era una comedera de pan y pan todos los días, y la panadería, no, eso no era normal. Es que no era normal. Habla Jehová. No, pero bueno, pues vamos a tomar técnica. Y ahorita le va a controlar, pues vamos a seguir. Ay, claro. Entonces, resulta que un día estoy en reunión con mi apóstol y la pastora en la oficina, y traen pequeños refresco y torta. Y ya mi apóstol me conoce, mi apóstol desde que me da una torta 3 leches, mi pastor y yo, ay sí, corriendo me la comía. Ya me conocía. Entonces que me decía, hija, que tú no, ¿cómo me vas a decir que no como azúcar? Fíjense. Él me decía, ¿cómo me vas a decir que no como azúcar? Si él me veía comiendo. Y no comiendo de que me provoca, porque tampoco es que soy radical, yo no soy radical. O sea, yo me puedo comer mi porción y ya, pero no es lo de antes. Pero él cuando me veía comiendo, y eso a mí me contristó, o sea, me ponía así como que, o sea, no jamás por condenación ni juicio, jamás, no. Sino que, fíjense cómo nosotros como iglesia debemos modelar y poder tener autoridad y legalidad en lo que estamos hablando. Porque, vamos a orar por un enfermo, pero ¿qué hay en nosotros que no nos permite tener esa autoridad para que ese enfermo se sane? Para que eso que está allí salga, en el nombre de Jesús. Y cuando llega ese poco de pequeños, no lo olvidé, cuando llega ese poco de pequeño, ese poco de dulce, yo me quedé así, y esa era mi prueba de fuego. Y yo le digo al apóstol, ay, tome, no sé qué, y yo le dije, no puedo. ¿Por qué no puede ir? ¿Qué pasó, hija? ¿Te sientes mal? No. Porque es que para yo poder orar por ustedes, yo necesito tener autoridad
ilegalidad en esta área. Y a partir de ese día, esa familia, y yo se lo digo a ellos, digo, papá, para yo poder tener esa autoridad que yo tengo que ejercer, o sea, tengo que cerrar esa brecha primeramente, reconocerlo, exponerme, porque a veces la gula, esa ansiedad que da por comer carbohidratos, a veces tenemos que exponerla al cuerpo, porque muchas veces es espiritual, mis hermanos. Y a veces pensamos que es algo que es de nosotros. No, eso es algo con lo que yo vivo. Yo no puedo dejar de comer los carbohidratos. Y es algo espiritual. Ese deseo, mira, una noche antes de toda esta situación que he vivido con el azúcar, mire, yo tuve un ataque, porque fue un ataque. Me venían mentes, o sea, usted de repente les dé risa, pero yo sabía que no era de risa, porque eso no me pasaba a mí. Veía fotos, o sea, imágenes de donas, que yo son donas, panes, y casi que salgo corriendo a la panadería. Un desespero que tuve que escribir a mi pastor: estoy pasando por esto. Me dice: hija, lo que pasa es que ese es el ataque a los pastores, esa ansiedad por comer algo, porque claro, pasan todo el día en la obra y llega un momento que el cuerpo dice: necesito una recompensa. ¿Y la recompensa qué? Un plato de comida. ¿Sí? Entonces por eso es que nosotros debemos cubrirlos a ellos. Entonces eso que yo estaba viviendo es lo que vive, me lo dijo así la pastora, y fue tremendo. Eso fue lo que me hizo así como que, ajá, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir? Y por eso, bueno, yo ahora hago por obediencia, ¿ves? Pero hay cosas que hay que determinarse. Primero exponerse, hay cosas que hay que exponerlas, y por eso hoy lo expongo públicamente, ¿sí? Porque es un testimonio. Ok, exponerlo al cuerpo es decir, estoy viviendo esto. Comentárselo al pastor, al asistente pastoral o al mentor, al líder de ministerio, colíder. Decir: mira, me está pasando esto, no logro dejar las redes sociales, necesito tener el teléfono allí. Salgo de la casa y se me olvida el teléfono y siento que el mundo se me derrumba. Y yo entiendo que todo está en base, por lo menos en mi caso, si me llama y yo dejo el teléfono, yo digo: ay, Señor. Pero hay un límite, debe haber un equilibrio. Entonces, exponerse al cuerpo es buscar ayuda. Y no está mal buscar ayuda. Porque muchas veces la obesidad, las enfermedades, porque puede haber obesidad, pero también puede haber desnutrición. Están malnutridos. Esa es la palabra, malnutridos. Pero también hay desnutrición en la iglesia. Y justamente mañana tenemos una jornada de nutrición en la iglesia. Y yo me fijaba, la primera jornada que se hizo fue en febrero. Y hubo muchos casos de desnutrición en la iglesia, de diferentes iglesias. Mujeres embarazadas, o sea que va contra el diseño, es un antidiseño que va contra el diseño de Dios. Fíjense cómo se mueve eso. Y en Venezuela hay desnutrición de 0 a 5 años, son las edades que están ahorita más atacadas. Y cuando vemos el enfoque espiritual, ¿qué se está levantando en 0 a 5 años? Ahí está todo. Ahí está todo. O sea, en esa área es donde están siendo atacados los niños en este momento. En las mujeres embarazadas, lactantes y niños de 0 a 5 años. Hay desnutrición en Venezuela. Ajá. Entonces, ¿por qué como iglesia tenemos que levantarnos firmes en mantenernos sanos, con vida plena y saludable? Porque es una de las áreas que es atacada. Pasa que le tenemos miedo al área médica. Voy a ir al médico y me va a decir que tengo 5,000 cosas. Eso es temor, mi hermano. Es temor, y eso nos pasa. Y cuando le pase eso, expóngalo. Si tiene que ir al ginecólogo,
La evaluación ginecológica es anual. Yo conozco personas de la iglesia que tienen 15 años sin ir al ginecólogo, 10 años, 5 años. El hombre debe ir al urólogo a partir de los 40 años. La mujer debe hacerse estudios a partir de los 35. Eso es medicina preventiva. No debemos ir al médico fíjense cómo debe cambiar aún nuestra manera de por qué vamos al médico. No vamos al médico porque va a haber una enfermedad. Vamos al médico porque necesitamos prevenir la enfermedad. No vamos a ir porque, wow, me van a conseguir de todo. Yo no voy y salgo corriendo porque veo el récipe y hay de todo. No, porque si la estrategia de Dios para el monte de la familia y la salud es la medicina preventiva, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, reconocerlo, aceptarlo y tomar conciencia de ello. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, tomando medidas. Y una de las cosas que es importante es que no coloquemos metas tan inalcanzables, porque eso genera frustración. Y como genera frustración, me freno. No, yo voy a rebajar 10 kilos en una semana. Ya va. Pero ¿por qué usted quiere hacer eso? No lo va a lograr. Porque no es fisiológico perder 10 kilos, no es fisiológico perder 5 kilos en una semana. Ni que me vendan el té que vendan, porque por ahí están vendiendo té de todo tipo. Pero siguen tomando té, pero siguen comiéndose la dona. Tomando el té, pero religiosamente, porque no se les olvida. Sé en la mañanita el tecito ahí, no es el tecito que me va a ayudar a rebajar. Pero no come a la hora. Nosotros tenemos que tener 5 comidas diarias. Y yo no les estoy diciendo, fíjense algo. A veces me dicen, no, pero es que yo no. Primero, en el pueblo de Dios no puede haber menesteroso. O sea, que es la primera excusa que me ponen. Y me molesta. Porque es que la palabra dice que en el pueblo de Dios no puede haber menesteroso. No, porque es que yo no tengo para comprar la fruta, yo no tengo para comprar el calabacín, la berenjena es cara y es la más barata. Y yo le digo, oye, pero por ahí venden la guayaba, venden el calabacín, venden la no sé qué, la uyama súper buena. La uyama es baratísima, que aún en estos mercados que son caros, cuesta menos de $1 el kilo. Imagínense cómo será en Katia y por allá, por todos esos lugares. Que yo viví por Katia y uno por ahí conseguía de todo. Entonces, no, esos son excusas, son argumentos que debemos derribar en el nombre de Jesús. Son estructuras, y a veces son estructuras generacionales. Vienen de familia, no, yo no tengo cómo comprarlo, pero tienes cómo gastar en una pizza $20. Tienes como, hay que hacer un presupuesto familiar. Y eso sería bueno hacerlo, hacer como un taller de presupuesto familiar. ¿Cómo se debe distribuir el dinero? Porque se tienen 50, un ejemplo, tiene $20, pero los $20 usted lo compra pan y jugo, y jamón y queso, y listo, y una mayonesa, habla Jehová. Entonces, Dios es un Dios de planificación y Dios es un Dios de estrategias. Entonces, si en el pueblo de Dios no hay menesteroso, estamos siendo libres, ¿verdad? Si en el pueblo de Dios no hay menesteroso, ya esa excusa cae. Ya esa estructura se cayó. Ya no me vengan a decir a mí, ay no, doctora, porque es que yo no puedo comprar el calabacín. Yo no puedo, y el calabacín es tan bueno, que tiene, aparte que es sabroso, lo que es que sabe cocinarlo. Pero el calabacín tiene fibra. Y el que sufre estreñimiento no necesita estar comprando Milax, Metamucil, que son medicamentos, y carísimo, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque todo el Señor, es que todo está
diseñado perfectamente. A mí me encanta cómo el cuerpo está diseñado. Pero entonces, no come calabacín, no come berenjena, no toma agua, ni tampoco tiene un buen patrón evacuatorio. ¿Qué significa eso? Que sale de la casa y no tiene un tiempo para dedicarse siquiera para sentarse en la poseta y evacuar. Entonces el cuerpo no se acostumbra a ir al baño. No es que yo no hago, eso me cuesta, pero tú dedicas por lo menos una hora. Si te paras tarde, no vas a poder hacerlo. Y ese es un acto fisiológico. De paso se mete el teléfono porque tengo que seguir revisando. ¿Quién se va a relajar así? Es que es un tiempo de usted, de que usted puede eliminar. Esos son desechos tóxicos. Eso es algo que está allí que ya tiene que salir, porque a él le gusta almacenar eso allí. Entonces, ¿qué pasa? Está el calabacín, que es bueno, tiene fibra, y así hay muchos otros. De verdad que ahorita, de verdad que el Señor nos ama tanto, que yo veo, la avena. La avena es maravillosa, la linaza, la chía. Hay de todo. La uyama, cómase la fruta en trozos. Si usted me dice, no, es que, bueno, porque me han dicho, es que el jugo, yo no tengo para preparar jugo. Cómase la fruta. Ahí hay mango. Mira, en Guárico el mango se pierde, porque son cantidades de matas y matas. Y yo le digo, mira, allá en Caracas el mango lo venden, ¿o yo? Allá el mango aquí no lo regalan. El limón y el mango allá, eso es bueno. Entonces el mango tiene fibra, pero de nada vale que usted se coma la fibra y no tome agua. No, es que a mí no me provoca el agua. Bueno, yo estoy un poquito en contra de eso. No se ponga, tiene que ser los 10 vasos con agua, porque eso también los frustra. Pero sí tome agua. Sea consciente que su cuerpo necesita agua. Entonces, fíjense cómo hablamos de las zorras pequeñas, ¿verdad? Hemos ido hablando uno a otro, ¿verdad? Y esas zorras pequeñas, como les decía, es el descuido, los hábitos inadecuados, el azúcar, el no dormir, las redes sociales, lo que está en nuestro corazón, con todo lo que hablamos, les falta el no hacer actividad física. Y vamos a tocar ese tema, ¿sí? Porque la actividad física genera unas sustancias que nos mantienen sanos. ¿Por qué les digo esto? Porque estas sustancias que yo les hablo es dopamina, yo sé que las han escuchado, dopamina, endorfina, serotonina. La melatonina cuando ustedes duermen. Si ustedes no duermen, ahí es que empiezan, ay, que necesito que me indiquen un alprazolam porque yo no puedo dormir. O melatonina en tableta, pero ¿por qué usted va a tomar melatonina en tableta si usted la produce? Entonces, la melatonina se produce cuando dormimos. Si nosotros descansamos, ella se produce. La serotonina, estos se llaman químicos de la felicidad. Se llaman así, químicos de la felicidad. ¿Cómo se origina la serotonina, las endorfinas, dopamina? La dopamina es cuando usted viene y hace un plan que usted pueda alcanzar. No va a ser el plan de que quiero perder 10 kilos. Ya hoy empiezo a hacer la lista de lo que me dijeron, yo quiero perder 10 kilos de una vez. No, eso le va a originar estrés, ansiedad y aparte frustración, porque no lo va a lograr. No es que le estoy diciendo una palabra de que no lo va a hacer, pero es que no es fisiológico. O sea, de alguna manera eso va a pasar que el cuerpo no lo asuma de una forma normal. Entonces, de igual manera con el agua, si usted apenas no se toma nada, porque puede pasar eso. Si usted no toma pero ni un vaso con agua, empiece con 2, empiece con 3. Si usted se toma 5, bueno, tómese 6 y aumente un poquito, porque eso va a depender de la persona. ¿Por qué les hablo de que no
no me afianzo tanto por 8 a 10 vasos de agua, porque eso va a depender de la persona. Todas las personas son diferentes. De repente el que corre necesita más. El que camina, el que predica. 1 hora de ministración son 8 horas laborales. Eso está estudiado. O sea que si el pastor Jesús Bolina predica 2 horas, son 16 horas de trabajo. Si la pastora Neida tiene 3 horas, sigan multiplicando. Entonces, 8 horas de trabajo, ¿qué necesita el pastor Jesús Bolina para cubrir toda esa demanda calórica y energética que tuvo ministrando? Fíjense cómo va cambiando todo. Entonces, cuando vemos todo eso, decimos, wow, necesitamos guardar ese cuerpo donde mora el Espíritu Santo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Templo y morada, o sea, eso es grandioso. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que guardamos nosotros, ¿no? Lo que tenemos, lo que portamos. Y si esa es la revelación que tenemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos cuidarlo? Buenos mayordomos del templo, buenos mayordomos de lo que el Señor, como el Señor nos ha hecho. Pero como les decía al principio, reconociéndome, aceptándome. Porque aún la obesidad puede estar relacionada con autorrechazo. No reconozco que eso... Y empiezan unas sustancias, unos componentes que se llaman adipocitos a producir más grasa y a producir más cantidades, y la persona cada vez más obesa y no se sabe por qué. Y viene de una situación que no ha sido resuelta, porque ¿de dónde viene el rechazo? La mayoría de las veces viene o generacional, o desde el embarazo, o todas estas situaciones. Y tiene un principio, tiene un principado. Nosotros lo sabemos, ¿cuál es el principado? Los jebuseos, Baal. ¿Sí? O sea, vamos viendo que esto es profundo, pero el Señor hoy nos dice, empecemos con pequeños actos de obediencia. En esos pequeños actos de obediencia el Señor nos respalda. Yo empecé por quitarle el azúcar al café. ¿Sí? Pero eso fue un pequeño acto de obediencia, y no es porque me estoy... No, jamás. Pero para mí eso fue un logro. Y eso hizo que mi dopamina aumentara y se mantuviera en niveles. ¿Qué es la dopamina? Un químico de la felicidad, que funciona también en el cerebro. Hay pacientes con Parkinson, con enfermedades de Parkinson. ¿Ustedes han visto pacientes con Parkinson que siempre están así? Porque les falta la dopamina, porque tienen alteración de la dopamina, y la dopamina se alcanza en eso, en esos pequeños actos. Oye, que me aplaudo, que reconozco, hice mi agenda en la mañana y la cumplí, fui al mercado, fui a la iglesia, serví, hice lo que, y me aplaudo en la noche. Porque a veces lo vemos tan rutinario que yo digo, ay no, eso lo hice yo ayer, ¿no? Eso no vale nada. No, claro que sí vale. Apláudase. Apláudase por el día a día. Por el día a día. Y su dopamina, recuérdese de eso, empieza a aplaudirse por lo que usted hace día a día. Usted va a ver todo lo que el Señor le permite hacer. ¿Y por qué debemos valorar cada día más este cuerpo hermoso? Dígase así, usted tiene un cuerpo hermoso. Entonces la dopamina tiene que ver con eso. Serotonina, endorfinas, un abrazo. Yo no sé si su lenguaje del amor es toque físico, pero si no lo es, puede haber otras cosas. Pueden haber otras cosas que a usted le guste, que eso genere, que eso aumente sus niveles de serotonina, y usted no necesita un antidepresivo. ¿Por qué? Porque la serotonina, cuando disminuye o se altera, necesitan un medicamento que se llama sertralina. Pero si mi cuerpo lo produce, ¿por qué yo tengo que tomar sertralina? Entonces personas con depresión tienen alteraciones de la serotonina, y la serotonina yo la puedo tener en niveles normales caminando, haciendo una actividad que me guste. Cuando vamos ahora a la actividad física, la actividad física no es necesariamente pagar una entrada en el gimnasio y tengo que estar todos los días en el gimnasio.
porque esto es lo que me hace falta. Tengo ahora que hacer abdominales. Mire, eso no hace feedback con el cuerpo, yo. Eso que genera es más enfermedad. Sí, es cierto. Yo tengo que hacer algo que, primero, ¿quién me conoce mejor que yo? ¿Quién me conoce? Dios. Y después usted. ¿Quién conoce lo que a usted le gusta? Ni el entrenador conoce lo que a usted le gusta. Si a mí no me gusta ir al gimnasio, ya va. Si a usted le gusta bailoterapia, haga bailoterapia. Si a usted le gusta subir el Ávila, hacer senderismo, con cuidado con las rodillas, por supuesto, no abuse, pero suba el Ávila. Si a usted le gusta ir al Parque Los Caobos, al Parque del Este, y dar sus vueltas, hágalo. Eso va a permitir que su serotonina, que la hizo Dios, porque ¿qué hizo Dios? Todo lo hizo bueno, en gran manera, y la serotonina forma parte de eso. Entonces, si yo vengo y hago algo que me desagrada, o que inconscientemente me desagrada, porque puedo estar así, pero no conecto con lo que está allí. Entonces, primero es reconocer, me expongo, soy consciente y empiezo con esos pequeños actos de obediencia. Y en cuanto a la actividad física, como les decía, primero reconozca lo que a usted le gusta. Si aquí a usted le gusta, no, usted me dice, no, yo troto, yo no sé qué otras cosas les guste, yo subo el Ávila, como les decía, o sencillamente yo camino en el medio de la manzana. Perfecto, empiece con eso. No, y les voy a decir algo, en ese caso la melatonina no se activó, ¿no? Porque ella tiene que pararse. El Señor hizo vigilia, o sea, día y noche, porque si no deja la noche completica la luna allí, no deja la luna entera, pero no, hay un día, hay un sol y hay una luna. Entonces, dormir. Por eso es que si cumplimos con el diseño nos abraza, nos vamos con el diseño caminando y el mismo diseño nos abraza. ¿Por qué digo eso? Porque si tenemos un tiempo para dormir, es un tiempo para dormir. No todo el día durmiendo. Ya eso son otras cosas. Dígame. Es un exceso. Y todos los excesos pasan factura. Todos los excesos pasan factura. No hay un exceso que no deje de pasar factura. Si usted trabaja de noche, como me puede tocar a mí, que yo hago guardia en una clínica, no presencial, pero si me llaman, yo estoy esa semana que me toca de guardia, a mí me pueden llamar en cualquier momento. Pero yo tengo que aprovechar las horas. Si yo puedo dormir de 9 de la noche a 12 de la noche, ya yo descansé 3 horas. Por lo menos en mi caso, que es un caso medio extremito, pues medio raro. Yo trabajo cuando me toca guardia de noche. Entonces me tocó guardia y amanecí, me acosté a las 1 de la mañana, porque era mi guardia, con mi turno, y me paré para las 5:30. Pero ya después de la tarde, cuando iba para el otro trabajo, oye, la vista se me volvía sola. Claro, porque es una señal de alarma. Entonces, exacto. Pero puede ser el tiempo, no voy a decir nada. Pero ese no lo tengo guardia, Sí, pero esa es una señal de alarma, ¿no? Es una señal de alarma de que hay cosas que debemos revisar. Fíjense, porque el cuerpo te está diciendo, necesitas dormir, y de una vez te duermes. De una estación a otra me quedé dormida. Pero es importante la actividad física. La actividad física es tan importante como la alimentación. La actividad física es tan importante como el sueño. Porque eso es lo que te va a generar, o sea, estar en confort con tu cuerpo. ¿Cuántas personas, por lo menos en la casa tenemos una hermana que tiene un gimnasio? Ella dice que practica eso hace mucho tiempo
Y toda su familia practica lo mismo. O sea, ellos están en constante actividad física. Y ella dice que ya como lo hace parte de su rutina diaria, ya no es carga. Porque primero yo reconozco que lo necesito. Cuando yo lo reconozco, yo digo, oye, sí, yo necesito de eso. Entonces busco la manera, hago un plan. Ahora vamos al plan. ¿Sí? ¿Qué necesito? Hasta ahora de lo que hemos mencionado, ¿qué usted necesita? Hay mujeres que cuando crían niños y dicen, esta es mi actividad física, criar los niños en la casa, cuidarlos y estar detrás de ellos. Y es bueno aclarar que no es eso. Porque entonces puede generar un sedentarismo y no generar una felicidad ni generar lo que tú estás diciendo. Una rutina y no forma parte de su actividad física. Porque el hecho de que usted limpie la casa y ponga una música a todo volumen porque con eso va a bailar y va a ir, no, eso no es actividad física.